Es un placer estar con ustedes para comentar el libro de Alan Ferley, de quien me precio ser su amigo desde hace por lo menos 30 años. Hemos hecho algunas cosas juntos y celebro que un parlamentario andino, al final de su trayectoria como parlamentario, nos regale un libro que nos plantee cómo construir una nueva sociedad y una nueva economía en el caso peruano. ¿Sí? Hacia una estrategia de desarrollo sostenible, su libro, para el Perú del Bicentenario. Y realmente es muy rico en una serie de propuestas y la celebro porque aborda una serie de temas que comienzan a estar en bogas, pero sin embargo no han sido suficientemente tratadas en otros trabajos que se desarrollan alrededor del Perú. Destaco varias cosas. O sea, destaco y celebro que nos hable de las economías verdes, nos hable de las economías azules y de las economías naranjas. Y vemos en cada uno de estos casos una serie de propuestas para desarrollarlas, de tal manera que al final tenemos una propuesta de desarrollo sostenible. Al final tenemos un proyecto de cómo construir ese desarrollo sostenible. Yo añadiría otras cosas, o hubiera añadido otras cosas. Todas esas propuestas son muy válidas. Necesitamos tener desde una agricultura, una energía que sea sostenible, que sea verde, ¿sí? Pero eso pasa por una estructura de rentabilidades y de precios, porque es la estructura de rentabilidades la que al final comienza a dirigir la inversión hacia estos sectores y hacer de que ellos se vayan desarrollando. Sería excelente que el Perú trefilemos cobre, por ejemplo, en lugar de mandar pellets de cobre a Italia para que Pirelli nos lo devuelva en términos de cables, ¿sí? Algo se ha avanzado, pero debería avanzarse mucho más en construir esas cadenas de valor que Alan reclama a lo largo de su libro en estas etapas. Pero todo eso en una economía de mercado pasa por precios, y esos precios determinan la estructura de rentabilidades. Entonces, es bueno ir proponiendo lo que se debe hacer. Mi rol de planificador alguna vez lo pensó de esa manera. Pero también deberíamos insistir sobre la necesidad de redireccionar las políticas económicas para lograr esos fines. Repito, es bueno construir cadenas de valor agregado, lo importante es cómo hacerlo. Y para eso quiero decirles que se necesita tener muy claro cómo debe ser la política monetaria, por ejemplo, o cómo debe ser la política fiscal o la política regulatoria que nos permita construir esas cadenas de valor productivo, que nos permita construir esas economías verdes, esas economías azules y esas economías naranjas. Al final, el ejercicio de hacia una estrategia de desarrollo sostenible implica el desarrollo de una nueva política económica, no solamente para el Perú, yo diría para toda América Latina, porque toda América Latina ha venido haciendo un mismo tipo de política, o muy similares, y ha conseguido los resultados que tiene y que todos estamos apreciando y que se han agravado con la pandemia. Entonces, el ejercicio de construir un desarrollo sostenible pasa por el ejercicio de construir otra política económica. Y repito, monetaria, fiscal y regulatoria. Regulatoria para hacer que nuestros mercados sean mucho más competitivos. No podemos seguir teniendo tasas de interés tan altas como las tasas que existen en el Perú o existen en Colombia, que simplemente son consecuencias de un sistema que no funciona en términos de competencia. Y para eso es la política regulatoria. Necesitamos también otra política fiscal, no solamente para reedicionar el gasto, para invertir más en innovación y desarrollo, sino además para poder financiarlo. Es decir, necesitamos otra estructura tributaria, una estructura tributaria que descanse fundamentalmente en impuestos directos y no tanto en impuestos indirectos.
que las personas de mayores ingresos y patrimonios paguen mucho más de impuesto a la renta y impuestos patrimoniales. Eso es un fenómeno que pasa en toda América Latina, en algunos sitios más graves y otros sitios más difíciles. Pero es uno de los rasgos que caracteriza a nuestras sociedades a lo largo de todas las Américas. Entonces, se necesita otra política tributaria y eso es urgente, porque la pandemia ha agravado los problemas que estábamos viendo en términos de mayor pobreza y mayor inequidad. Y eso no se va a resolver si no realmente entramos a pensar cómo debe ser esa nueva estructura tributaria. Y también me refiero a una nueva política monetaria. Una nueva política monetaria que acompaña un crecimiento acelerado del producto en la constitución de esas nuevas cadenas de valor. Una política monetaria que impida que la tasa de cambio fluctúe para arriba y para abajo, cuestionando la rentabilidad de casi todos los sectores, que no son los productores de materias primas. Porque es muy difícil que un inversionista invierta en generar mayores cadenas de valor si no sabe si en el día de mañana la tasa de cambio va a estar en 3, en 4 o en 5. Porque no tiene una estabilidad en la estructura de rentabilidades y nadie invierte para no tener una rentabilidad clara en el próximo futuro. Entonces, se necesita también una política monetaria activa. Una política monetaria no solamente en términos de crédito, sino también en términos cambiarios, que acompañe, por ejemplo, a la política regulatoria, para que el crédito sea abundante, barato, cosa que también reclama Alan a lo largo de todo el libro cuando habla de financiamiento, cómo financiar estos esfuerzos. Esos esfuerzos tienen que, entre otras cosas, partir del financiamiento del sistema financiero. Para eso está el sistema financiero. Pero el sistema financiero tiene necesidad de una buena estructura regulatoria, pero también de una buena política monetaria que proporcione los recursos que en última se necesitan. No quiero seguir tomándoles su tiempo. Quería decir estas palabras, entre otras cosas, para felicitar a Alan por su libro, que me parece un valioso aporte a un Perú que en este momento está en una situación muy precaria, como el resto de América Latina. Consecuencia, entre otras cosas, de la cuarentena, pero la cuarentena lo que ha hecho es agravar lo que ya todos conocíamos. Muchas gracias por el tiempo que me han dispensado.